Ahí vamos. Bueno, cuéntenme si se ve. Sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Cuál es la evolución de la vejez a través del tiempo? Y cuando miramos este reporte de la European Society of Cardiología en el 2021, podemos ver que en 1990, que es el primer cuadrado, ahí podemos ver qué cantidad de personas había en el mundo más allá de los 65 años. Cuando lo extrapolamos al 2019, nos encontramos que esta cantidad de personas de 65 años se han duplicado. Y hay una presunción que para el 2050 seguramente se va a quintuplicar. ¿Por qué les cuento esto? Es porque la presunción del incremento no solo es de las personas mayores, sino sobre todo sobre un sector que va más allá de los 80. Los que conocen de estadística poblacional estiman que en los próximos 15 a 20 años se va a duplicar la cantidad de personas mayores de 100 años. Con lo cual, a todos nosotros nos impone un desafío. Quiere decir que hay un cambio. Tenemos un promedio internacional de la residencia de larga estadía que para 1980 era de 75 años y para el 2022 es 88 años. También han cambiado los tiempos promedios de estadía. La gente estaba antes 10 años y ahora está 5 años. Ustedes me preguntan en Betsion, yo les diría que coincido con esta estadística. Hace más de 20 años atrás o 30 años atrás, el promedio era 75. Hoy el promedio nuestro es 90. Es decir, que la condición cambió, pero esto puso en jaque al mundo. Porque resulta ser que los cuadros jubilatorios están programados para 30 años de aporte y 10 años de disfrute de ese aporte. Con esta nueva estructura, la gente tendría 30 años de aporte y 30 años de gasto, con los cuales las cajas jubilatorias quiebran. Y si nosotros no reaccionamos en este momento con cuál va a ser el plan en la Argentina para tratar a nuestras personas mayores, como de costumbre, vamos a llegar tarde a la fiesta. El mundo ya empezó con esto. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, Suecia, Holanda y Dinamarca, ya están creando ciudades para personas mayores. Personas que están viviendo en una ciudad central y cambian su departamento para ir a vivir a una ciudad que está preparada para las personas mayores, donde se circula muy lentamente, las veredas son adecuadas, hay supermercados prácticamente cada 200 metros, hay un asistente por manzana, están estadísticamente recopilados los datos de los diferentes tipos de discapacidad y qué tipo de asistencia necesitan. Hay otros países que están muy bien desarrollados, como les voy a contar, que es España, con un desarrollo notable, porque lo vi, ahora les voy a contar la experiencia, y otro es Israel. Resulta ser que nosotros, la comunidad judía en el mundo, que somos muy pocos, nos agrupamos científicamente a ver cómo los datos de uno pueden servir para la evolución del otro. Y hacemos nuestra experiencia comunitaria. Y esta experiencia comunitaria hoy la estamos volcando, como lo hicimos todos los años, a todo el país, porque lo volcamos a todas las instituciones. Pero hacer pruebas en comunidades pequeñas nos permite ver si los resultados son adecuados, si son positivos o son negativos.
Por esta razón, Israel tiene un plan médico donde tienen cobertura toda la población. Y cuando uno ingresa al país, recibe su documento y recibe su carnet médico. Pero ellos también tienen la misma preocupación y se preguntaron cómo lo van a hacer. Entonces, hay una entidad muy importante ahí que ya está diseñando un plan entre el 2022 que comenzó al 2026. Tomaron 3 ciudades pequeñas donde hicieron la estadística de todas las personas mayores habitantes en ese medio. Y colocaron asistentes, colocaron un sistema colaborativo que como es esa sociedad lo puede hacer, donde la población cercana tiene horarios para atender al abuelo que está, o la persona mayor que está en su manzana o en las manzanas de al lado. Es decir, a alguien le corresponde entre las 8 y las 10 de la mañana acompañar al supermercado a determinada cantidad de gente o hacer el trámite bancario o profesionales a asistirlos para cambio de pañales u otras necesidades. Entonces, avanzando con esta, recibimos a un economista que se llama Mark Cohon y nos juntamos en Santiago de Chile. 8 países de América, 16 instituciones, y empezamos a trabajar a ver cómo esto que está haciendo Suecia, Holanda, España e Israel, lo podíamos extrapolar para nuestro país. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, si nosotros nos vamos a encontrar con una población envejecida, también nos tenemos que preparar en nuestras residencias de larga estadía para saber cómo lo vamos a asistir. También podría decir que hay una etapa que se va a cubrir no con residencias de larga estadía, sino con hogares de día. Porque la pregunta que me hago socialmente, y se la van a hacer ustedes en función de cada ciudad donde ustedes trabajen. ¿Cuántas personas asisten a la residencia de larga estadía? ¿Y cuántas personas están en su casa que todavía no están dependientes para estar en una residencia de larga estadía, pero no tienen ningún tipo de estimulación? Y nosotros sabemos que la estimulación demora el envejecimiento, demora el deterioro y aún en algunas instancias lo puede mejorar. Entonces, crear instituciones para prepararnos para atender esta demanda es una estrategia que un país tiene que desarrollar. ¿Qué pasa? No nos es tan fácil, por ejemplo, en la Argentina, generalizar las cosas. Pero cada uno de ustedes pertenece a una ciudad, a una provincia, con distintas características, como les podemos hablar, y entonces los invito a que cada uno, después de todas las charlas que van recibiendo, puedan hacer un plan. Por ejemplo, este es el caso de Dinamarca. Ha creado un pueblo de ancianos con demencia que se llama Hufpost. Este es el extremo opuesto al que nosotros estamos haciendo. Son ciudades con muy poca gente de asistencia, donde tienen casas donde viven 6 o más, aún con demencia, controladas por video, asistido con una sola persona en el día y sin personal a la noche. Ahí asistió Marcelo Roth, que es el que dirige el Hogar Hirsch, que está en San Miguel, y él fue uno de los enviados junto con la directora de psiquiatría del Ledor Vador, y pudieron ver la experiencia. La experiencia es tan distante a la que nosotros podemos desarrollar, pero vale la pena por lo menos citarla para que lo tengamos presente, para que podamos compararla.
Eh, Esta es mi señora, la que está de negro, y la que está al lado es Ana María Bonafont. A través de Jorge Paola, el año pasado yo estuve invitado al Congreso Europeo de Cardiología a Barcelona. Y por ocurrencia de Jorge me puso en contacto eh, con, con Ana María Bonafont, una deliciosa emérita de la Universidad Vic Barcelona, y lo que hicimos nosotros nos recibió con un cariño terrible, sino que nos llevó a conocer el Hospital San... Y el Hospital tiene personas mayores en forma técnica del hogar, pero Ricardo, que lo se primero... está cortando. ¿Hay, hay alguna interferencia en Internet y se está cortando tu exposición? Si nos reiterás Bueno, la última parte, maravilloso. bueno, vuelvo a repetir dónde está. ¿Ahora se escucha? ¿Se Sí, escucha, sí, Jorge? Bueno, sí, sí, entonces les adelante, decía Ricardo. que Ana María Bonafont, que es emérita de la Universidad Vic, nos recibe y nos lleva al Hospital Santa Creu, un hospital de 5 estrellas, que atiende a las personas mayores en forma ambulatoria y en forma gratuita, en muchos casos con tecnologías de avanzada. Después de recorrer que nos recibe la directora, que era la señora Monse, con todo el plantel, nos encontramos con esta mujer que se llama doctora Marina Geli. Marina Geli es la decana de la Facultad de Medicina. Estuvimos almorzando con ella. Y aparte, Marina no solo es médica, infectóloga, socióloga, sino la ex ministra de Salud de Barcelona, de La Coruña. Y ella nos pudo contar socialmente cómo está actuando España y cómo se prepara España para recibir a los más 100. Y en principio el problema que resuelven ellos es económico. Así como nosotros tenemos en nuestras personas mayores el aporte que hacen en la jubilación durante todo el tiempo de producción, La Coruña no lo destina de ese fondo. La Coruña destina una partida de presupuesto total que paga por impuestos. Es decir, el pueblo decide a través de su Cámara de Representantes cuál es la cantidad de dinero de los aportes que se tienen generales para aportarle a la salud, entre ellos a la salud de las personas mayores. Y lo consiguen de tal forma donde los medicamentos son gratis, donde la asistencia a su domicilio es gratis, donde todo es gratis. Es decir, esto es un cambio para nosotros sustancial porque nuestro presupuesto está restringido. Y tal es así en España que los hospitales son de muchísima mayor categoría que los centros privados, es decir, la salud está contemplada como un fenómeno vital. Así que después de esta experiencia, nos dimos cuenta que mucho tenemos que observar España y a estos talentosos que dirigen con mucho conocimiento. Muy bien. Con esta expectativa estadística, ¿cómo imaginan ustedes el futuro de gestión en las residencias? Entonces, la residencia de larga estadía, como todos sabemos y todos estamos en esta, tiene un mando integral, alguien que lo dirige y que lo organiza. Hay una propuesta de trabajo centrada en las personas mayores. Áreas de formación y crecimiento. Tienen procesos institucionales internos que son lo que van a definir seguramente los objetivos. Pero no existe ningún proceso de estos sin una perspectiva financiera de la gestión. Y cuando digo esto es independiente que la perspectiva de la institución sea privada, estatal o comunitaria.
para uno o para otra, tengo que tener las perspectivas financieras cubiertas, si no el sistema es deficitario. ¿Cómo pensar la organización de una residencia de larga estadía para personas mayores? Yo cuando ingreso a una institución, a hacer una auditoría o a hacerme cargo de una institución, lo que necesito es hacer un diagnóstico, fijar los objetivos y entonces encontrar la resolución de las cosas que están inadecuadas para adaptarlo a un buen objetivo. La primera pregunta que yo tengo que hacer es qué cantidad de residentes tiene, qué dimensión tiene la residencia y cómo será la estructura de la organización. Como objetivo, tengo que tener que lo que vamos a hacer tiene que ser el derecho centrado en la persona, un medio edilicio cálido y receptivo, con personal calificado y entrenado. Y las resoluciones en gestión no son únicas, dependen de variables que están relacionadas a la estructura de la organización de la residencia. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente tenga una resolución para una residencia que sea privada o estatal, que tenga otra resolución para una residencia que esté en una gran ciudad o en el interior del país, para una institución que sea comunitaria o, no, o con fines de lucro. Es decir, cada una de las perspectivas tiene una determinada resolución. Y entonces, vuelvo a este texto que nos califica a todos. No es lo mismo estar en una institución estatal que en una privada que en una comunitaria. Ya desde el punto de vista económico, si yo pienso en la estructura primaria, privada, tienen que cerrar los números, tienen que ser eficaz, y a veces se juega algunas cosas que tienen que ver con la calidad de desarrollar, porque las buenas instituciones son las que hacen inversión para tener buena calidad y buenos resultados. Cuando yo mido esto en un fenómeno estatal o municipal, depende en dónde estoy, depende de la municipalidad, depende de la gran ciudad, y a veces depende de la burocracia para tomar resoluciones o solicitar cosas y obtenerlas. Cuando yo estoy en un centro comunitario y he trabajado en lugares privados, lugares estatales, y ahora trabajo en un lugar comunitario, si el lugar comunitario tiene un aporte suficiente y tiene un objetivo suficiente, no siempre le voy a exigir que lo que proponga tenga una rentabilidad económica. Por eso digo, y seguramente voy a tener oportunidad de charlar con ustedes, ¿a qué institución tienen? ¿De qué provincia son o de qué ciudad? ¿Y cuál es la problemática? Porque cada uno tiene una solución. Y la resolución puede ser muy distinta al otro, aparentemente en la misma circunstancia. Y como le decía, no es lo mismo que sea una gran ciudad que sea una pequeña ciudad del interior. A veces las pequeñas ciudades del interior tienen un interés municipal que si yo lo miro con el Gran Buenos Aires, no lo puedo abordar. Tuvimos oportunidad cuando nos recibimos de gerontólogo de visitar alguna institución en Buenos Aires, dependiente de GCBA, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esta institución esté en este estado? Porque a GCBA le sobra los recursos para tener el mejor lugar. ¿Sí? Una de esas instituciones que yo pude estar tenía módulos, tenía bloques. Yo trabajé 5 años en el Hospital Muniz y son los viejos hospitales franceses con grandes parques interpuestos. Si a mí alguien me daría esa estructura, digo, esto es fantástico. Esto tiene bajo nivel de infección, tener problemas infectológicos, tiene una aireación
y un escape que es fantástico, tiene jardines donde yo lo llenaría de flores y de centros de actividad, y sin embargo parecen hogares de la Edad Media. Es decir, que la burocracia, dependiendo quién es el que decida la burocracia, a veces nos entorpecen la teoría de la gestión que queremos desarrollar. Bueno, entonces, cada uno de nosotros en algún momento nos tocó hacernos cargo de una institución. Y como ocurre habitualmente que cuando uno llega como a hacerse cargo, es porque la residencia está muy bien y se jubiló el que lo dirigía, o porque la residencia está muy mal y le llamo residencias desestructuradas y hay que recomponerla. A veces es mejor armar algo nuevo que arreglar algo que está desarreglado. Pero cuando digo desarreglado, no solo está desarreglado en la estructura, sino lo principal que está desarreglado en los seres humanos que componen el sistema. Y a veces cuando pasó el tiempo, estos vicios de refacción son difíciles de darlos vuelta, pero los que conducimos tenemos que estar preparados y para eso estamos seguramente en este curso de posgrado, es para intercambiar opiniones y para aprender qué haríamos en las peores circunstancias y cómo me encuentro con una residencia desestructurada y tenga capacidad de organizarla y cómo. ¿Por qué hablo de reestructurar una institución si la temática que nos convoca es marketing? Porque no es posible el marketing como concepto externo sin un desarrollo claro y real del marketing interno. Julieta les habrá explicado y es muy conocedora de las bases del marketing, pero sobre todo en gerontología no existe posibilidad de tratar de hablar de cómo la institución, publicarla, promocionarla, si lo que está ocurriendo adentro no es real. Si llega a ocurrir ese marketing, la gente se entera y lo que es final para la estructura gerontológica, porque no hay nada peor que pasar a ser no creíble. Dar vuelta un concepto ya establecido es muy difícil. Entonces, vieron que Sofía, que es una muy conocedora de lo que es el marketing y las comunicaciones, ya vamos a tener oportunidad de escuchar qué hace ella. Pero tengo que reconocer que parte de lo que pasó en mi institución es porque creamos una estructura de marketing interno que ha sido poderosa. Y cuando digo marketing interno, no me estoy refiriendo solo a cuáles son los espacios que voy a reacomodar. Estoy hablando del manejo de los recursos humanos. Estoy hablando de cómo incentivo al personal. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo los voy a capacitar? ¿Cuál es el trato que voy a tener en una institución? Porque lo que hay que crear es un clima adecuado para cuando los residentes estén adentro, reciban de todos los lugares la información correcta y tengan una sensación que sea agradable. Toda institución tiene una estructura de gestión que puede ser simple o compleja. Como les dije, puede ser desestructurada o con una estructura exitosa. Las resistencias desestructuradas, lo que tenemos que hacer es convertirlas en estructuras exitosas. Si la estructura es exitosa, consigo un marketing externo. Si el marketing externo es válido, recién paso al marketing interno, recién paso al marketing externo. ¿Cómo será el futuro inmediato? Y como les conté, en los próximos años se duplican los mayores de 100 años. Así que es probable que estas estructuras que hoy tenemos no sean las que vamos a necesitar. Entonces, toda reestructuración necesita un plan institucional. ¿Por dónde creo que tiene que avanzar un plan institucional?
El plan institucional define la misión, la visión, los valores y la política de la institución. Debe transformarse en un plan de acción. Esto requiere operacionalización en objetivos, metas y proyectos que orienten las actividades profesionales de la institución. Debe ser claro, viable, explícito y compartido por todos los miembros involucrados en el desarrollo para tomar y formar parte de sus propósitos y objetivos específicos. Debe favorecer la comprensión de la correcta distribución de funciones, atribuciones y lugares en la formulación de decisiones. Debe configurar un marco que ordene los tiempos, los espacios y las actividades específicas de cada área técnica profesional que permitan un mejor lineamiento de las acciones. Y la realidad es que esto que es un planteo teórico, ese planteo teórico necesita de tiempo de desarrollo, porque reestructurar instituciones o inclusive agarrar instituciones nuevas y formarlas lleva tiempo. Conseguir los objetivos es una prueba de ensayo-error y ese tiempo es el que nos va formando como el que hace crecer un edificio y hay que empezar con una sólida planta baja para llegar al 8º piso. ¿Quién conducirá esta reestructuración? Tendemos a ubicar como director a un profesional que acredite formación gerontológica y experiencia en coordinación de equipos profesionales. Esto es fundamental, y yo les cuento un secretito. Cuando yo llegué a Betzion, no importan nombres, pero importan funciones. Quien estaba de director, hacía 7 meses que estaba, y solo había estado como gerente de una librería. No quieran saber ustedes lo que había ocurrido con la conducción de un lugar de asistencia que creía que podía ser conducido nada más que con el hecho de dar órdenes, sin tener objetivos de lo que es la gerontología. Entonces, el hecho de estar acreditado y conocer cada uno de los aspectos es la clave. Y si alguien no tiene toda la formación en gestión, no hay que tener toda la formación, no hay que saber de todo. Hay que hacerse rodear de la gente adecuada que nos aconseje sanamente. Es imposible saber todas las áreas. Lo que sí es posible como gestionador es agrupar a la gente y gente idónea para que nos ayude a conseguir los objetivos. Entonces, ahí tenemos que ir a clasificar las residencias. Y tenemos 1000 residencias que tienen 6 a 10 plazas, pequeñas residencias de 11 a 40 plazas, medianas residencias de 41 a 100 plazas y grandes residencias de 101 en adelante. En mi caso, yo tengo una residencia mediana, tenemos en el momento 78 residentes internados y está completa. Entonces, con estos conceptos, como dijimos, yo puedo tener una residencia desestructurada o una residencia organizada. Cuando hablo de reestructuración, no existe en la gestión un solo camino para encontrar la solución. La gestión es un sistema dinámico que debe ser reevaluado permanentemente. Y como les dije, hay que tener la hidalguía y la observación para entender que las pruebas son de ensayo y error. Yo tengo ensayo y error cuando pongo un profesional, busco el resultado, busco de acomodarlo. Puede ser que vea algo que antes no vi. Entonces la dirección institucional tiene objetivos. Primero, tener un plan de entrenamiento y capacitación. Firmeza en la decisión con calidez en las implicaciones. Formación de equipos de conducción. Detección e interpretación de los problemas. ¿Cómo reorganizo el equipo médico? Es una variable dependiente del tamaño de la residencia y la complejidad de la misma.
Y seguramente que en los próximos años, como les expliqué, estará en revisión. Los holandeses y los daneses piensan que prácticamente necesitamos muy pocos médicos. Y yo, que dirijo mi institución, no sé cómo podría hacerse cuando uno tiene la mitad de los pacientes que son con deterioro moderado a severo, con altas dependencias, con sondas, con venopunturas, con gastrostomas, y para lo cual el tener un equipo médico capacitado nos impide algo que es fundamental, que el paciente sea externado. Porque cuando el paciente es externado por cualquier cosa, la internación es un trauma. Quiere decir que en mi concepto, el tener gente capacitada impide las externaciones frecuentes y la resolución de problemas que en la gerontología y en la geriatría son habituales. Entonces, residencias pequeñas que tengan que tener como mínimo clínicos, psiquiatras y kinesiólogos en rehabilitación, y sobre todo un nutricionista para medir el balance de lo que estoy produciendo y los resultados de incorporación de alimentos. Si la residencia tiene más de 60 camas, considerar no solo este mismo equipo, sino como en mi institución ya tenemos el cardiólogo, tenemos el infectólogo, y le damos la complejidad que creemos que puede ser útil. Para unos puede ser esta estructura y para otros podrá ser otra. Por supuesto, psicología presente junto a la psiquiatría para tratar de armonizar no solo los fenómenos de ansiedad y patología de los pacientes, sino la contención de los familiares, que seguramente vamos a tener oportunidad de hablar, que es todo un tema cuando uno atiende residencia de larga estadía. El departamento de rehabilitación debe tener modernización del sistema de rehabilitación para conseguir resultados más satisfactorios a través de una modernización en las metodologías kinésicas y fisiátricas. Cuando nosotros ingresamos a Visión, teníamos un centro de rehabilitación que era muy antiguo, con algunas máquinas, creyendo que el centro de rehabilitación de personas mayores era un centro de musculación. Y lo que hicimos es sacar todas las máquinas, dejar los lugares libres, tener pequeños objetos de asistencia y pudimos a través de una donación, como siempre nos manejamos, es decir, nosotros somos una comunidad, pero conseguimos de distintos donantes, como así ocurre en Don Orione o como ocurre en tantas instituciones de colectividad, que la gente aporta a su colectividad y así conseguimos un donante que nos donó grúas. Nos donó grúas en el centro de rehabilitación, para lo cual Don Orione me abrió los brazos, los pinos de la colectividad alemana, también Ledor Vador, todos nos mostraron qué tecnología tenían. Y nos permitió tener grúas con arneses. Y la gente que estaba en sillones de ruedas, levantarlas muy precozmente con los arneses y producir descargas para poder rehabilitar aquellos músculos que todavía estaban activos. Con lo cual nos empezó a llegar gente de rehabilitación posoperatoria de fracturas de cadera, que son tan frecuentes en las personas mayores, y tuvimos capacidad, como después les voy a demostrar, de rehabilitarlos en forma más precoz. También tenemos o hay que desarrollar un departamento de nutrición. La calidad de los alimentos y determinación de los niveles nutricionales. Alimentación acorde a los deseos y costumbres de los residentes. Complejidad de la alimentación, dependiendo de los diferentes tipos de requerimientos. Si usted no lo toma mal, yo me voy a tomar un vasito de agua. Y en Visión, lo que tenemos es dos nutricionistas universitarias que tienen un gran conocimiento, inclusive, no solo de alimentos, sino de alimentación en general.
de la posibilidad de pesarlos. Tenemos pesaje de pacientes con sillones, tenemos unas balanzas muy grandes que nos permiten seguir el estado nutricional y la sarcopenia que todas las personas mayores tienen y van a seguir teniendo. Entonces, quizá hay que salir del concepto de esta comida, como decíamos siempre, comida hospital, ¿no? Que no tenía gusto a nada o que era siempre la misma, para poder encontrar el deseo. Y a veces es un fenómeno de dedicación, porque preparar una comida o preparar otro lleva el mismo tiempo. Prepararla bien o prepararla mal también lleva el mismo tiempo. Y a veces lo que hay que hacer es escuchar, porque en toda conducción geriátrica, lo que tenemos que hacer es escuchar cuál es el deseo del otro, porque estamos para complacerlos y para mejorarles la calidad de vida. Cuando dije capacitación, acá tenemos al equipo de nutrición, que son las dos nutricionistas, Paola y Carmen, que son nutricionistas, y la que ven vestida de azul es una asistente gerontológica, que es un fenómeno que se llama Mirta, que es una especialista en dar aportes de distinta comida a gente con trastorno de deglución. Lo que tiene es arte y paciencia, pero integra el equipo de nutrición y tiene un equipo de otros 2 enfermeros más que se dedican a los pacientes comprometidos. ¿Y qué hacemos? Lo que ustedes están viendo ahí es el Ateneo que tenemos periódicamente. Cuando digo que nosotros tenemos capacitación, y la capacitación es elemental, es porque en nuestra institución tenemos un Ateneo médico una vez por mes, una reunión multidisciplinaria una vez por mes, donde nos juntamos todos los profesionales por Zoom, y tenemos una capacitación de enfermería por mes. ¿Qué damos ahí? No damos lo único que se puede dar, es lo que la institución necesita como protocolo. No siempre la gente que tenemos trabajando tiene el mismo criterio. Y si nosotros queremos abordar o tener como objetivo, como les dije antes, nosotros tenemos que protocolizar. No les digo cuando llegó el ataque de COVID a todos, el que tenía protocolizado podía tener una chance, el que no lo tenía podía sumergirse en un desastre. Entonces, también llegamos, como digo, y lo que hay que tener es un sistema de farmacia que funcione, la implementación de sistemas de contralor de flujo de medicamentos informáticos, creación que nosotros llamamos 5 escalones del circuito de medicación, que después se los voy a explicar, chequeos de vencimiento de medicación, comunicación e información a familiares. Esto de la farmacia es muy complejo, pero es parte de un sistema vital para poder reorganizar un sistema desestructurado. Cuando llegamos a la institución, y después les voy a contar, nos encontramos que no había ni registro de los medicamentos que entraban y salían. Y esto que parece que puede ser que no existe, sí existe, y existen más lugares de lo que uno cree. Y si uno pretende tener una buena institución, el contralor de la farmacia es vital. De la misma forma, como les conté, tiene que haber un entrenamiento, una capacitación, entrenamiento continuo, protocolo de asistencia a las personas mayores, ordenamiento geriátrico del equipo. Y cuando uno dice enfermería, les voy a decir algo que no ocurre en todos los lugares, pero como trabajamos con personas mayores, las personas mayores pueden tener episodios súbitos. Yo cuando llegamos a Betsion, pregunté cuántos sabían resucitar y prácticamente era el 2 o el 3%. Y los accidentes los tenemos todos en todas las instituciones, con lo cual hicimos un plan de entrenamiento y hoy tenemos entrenado al 90% de la institución. Donde se caiga un residente, hay un enfermero, un administrativo, un camillero que puede empezar a hacer las maniobras. Y esto es un fenómeno simple que depende de la organización y depende del poder transmitirlo adecuadamente.
Estas son todas las capacitaciones que es parte de los temas que tenemos como capacitaciones de los enfermeros. Algunos a cargo de psicología para ver cómo es el trato, cómo se debe dirigir hacia los residentes, cómo cuando tenemos escaras, que a veces recibimos a la gente de internación con graves procesos de escaras, porque muchos de los lugares de internación común no tienen experiencia gerontológica. Y desde el punto de vista geriátrico, las escaras se producen cuando no se rota, primero por los trastornos tróficos, pero cuando no se rota adecuadamente, cuando no está seco el paciente, cuando no se actúa, y la institución a través de tratamientos nada complejos y nada de inversiones en medicamentos caros, conseguimos cerrar escaras, casi en el 80-90%. Vieron que les dije, estuve en el hospital de Santa Creu, y que le dije que era avanzada. Bueno, ahí vimos un aparato que parecía un microondas que trabajaba para cerrar escaras con solución fisiológica a ultrasonido. Es decir, que mandaban y hacían escarectomías poniendo el agua a velocidad y sacando la velocidad. Por eso digo que existen un montón, y la escara es parte de la participación gerontológica. Otro curso de capacitación es que los kinesiólogos y traumatólogos que trajimos de afuera podían enseñar cómo movilizar a los residentes para no producir lesiones. Y esto es un entrenamiento que tenemos que hacer cotidianamente y enseñar y reenseñarlos. Otro de los detalles, qué hacer con quien, atención al residente, qué hacer y qué no hacer. ¿Qué hacer para no cometer grandes errores? ¿Y cómo hacer para que ante el error tener capacidad de valorarlo para poder enseñar al que está al lado? Y en el caso de, por eso le digo que tenemos muchos, de Daniela, Daniela es una rehabilitadora y una capacitadora con sus actividades, sobre todo una recrióloga fantástica, y también le dio clase a los enfermeros para que ellos también aprendan lo que es la recreación. Escuché antes, en la clase anterior, creo que era Lucía, que hablaba de la participación del equipo de enfermería de una institución. Y la participación da adherencia. Y Ricardo, ¿te quiere sí, preguntar Fernando Gorlier alguna cuestión vinculada a la capacitación? sí, Fernando. cómo no. Bueno, escribió Fernando en el chat diciendo si la capacitación es abierta o se dedica al equipo específicamente. No, la capacitación está dirigida a todos los equipos. Veamos cómo está seleccionado. Nosotros tenemos casos en la institución que deben ser revisados. O tenemos temas que deben ser atendidos. A veces ahí llamamos a profesionales externos o utilizamos nuestros profesionales, por ejemplo, diabetes, cómo es la insulinización, a quién tratar y a quién no tratar. Eso, ahí hacemos un ateneo médico. En el ateneo médico participan los médicos, los coordinadores de enfermería y también algunos estimuladores. Incluso ya hemos convencido a los psicólogos que pueden estar presentes porque cada una de estas patologías genera distorsiones en la vida de relación. También los ateneos de enfermería los damos a enfermeros, a camilleros y a otro tipo de asistentes. Es decir, hasta tuvimos que hacer, viste, esta prueba de ensayo de error, Fernando, a ver cuál era la metodología para enseñar. Entonces, empezamos tomando un mediodía y que todos se comunicaran con Zoom.
Y no fue exitoso porque la gente estaba trabajando en un piso y no podría abrir su celular, y los que habían trabajado de noche no estaban despiertos de día. Entonces encontramos la fórmula este año. Nosotros, el que expone, es filmado. Utilizo el método de Jorge Paola. Lo filmo y después la gente de personal se lo envía a cada uno de sus celulares. Es decir, hay una charla que dura 45 minutos, se lo envío a los celulares y le doy una semana para que miren esos 45 minutos, con lo cual llega al 100% del personal. A la semana, el que expone prepara 16 preguntas de la clase. No son preguntas excluyentes, sino son preguntas si estuvieron mirando el video o no. Entonces, con esas 16 preguntas, preparamos 4 exámenes. Es decir, ¿por qué? Porque si no todos estarían llamando para copiarse. En cambio, de esta forma, nosotros mandamos el examen y por lo menos tienen que contestarnos 3. Si no estuviesen contestado esa cantidad, simplemente no nos preocupamos y les decimos, le enviamos el video nuevamente, véalo que le cambiamos el examen. ¿Por qué? Porque mi interés no es represivo. Mi interés es capacitación. A mí me interesa que vean el video. Entonces las preguntas son de relación, no son preguntas de examen. No, ¿qué le parece? Si usted tiene un abdomen agudo, ¿a quién llamaría? ¿Cómo llamaría? Si usted tiene una resucitación, ¿qué es lo que iría a buscar antes? Si el cardiodefibrilador, tenemos todo un protocolo. Si leyó el protocolo, sabe por dónde tiene que caminar. Entonces, encontrar el método para decir cómo se arma una cama, cómo se asiste a una persona que tiene diarrea, cómo hacemos con un cuadro hipertensivo cuando nos comunicamos con el médico y que, por ejemplo, la semana pasada le di hipertensión. ¿Qué le di de hipertensión? Las bases de la hipertensión. ¿Qué significa la hipertensión en personas mayores? Que es distinta a personas de 60 años. Tener 90 años es un concepto distinto. ¿Cuándo tenemos que tratarlo y con qué el médico le va a decir que los trate? ¿Y qué medicamento utilizando? No para que lo utilicen, sino para que conozcan por qué hay que esperar 1 hora de este medicamento, por qué hay que esperar 30 minutos de esto. Es decir, darle las herramientas para que ellos estén mejor. No les digo lo que ocurrió en resucitación. Vuelvo a decirte, pasamos del 0 prácticamente a tener equipos de resucitadores en todos los tiempos. Tengo baja batería, pero si se corta yo voy a seguir con el teléfono, así que me voy a volver a comunicar. Entonces les decía que la cuestión es cómo uno aborda el tema para que los enfermeros sepan más, para que los camilleros sepan más. Y cada lugar tiene que encontrar metodología. La situación es simple. Lleva un trabajo desarrollarlo, lleva una metodología docente y la tenemos. Tenemos tanta información acumulada y nos da muy buen resultado. Fernando, ¿qué otra pregunta me quieres hacer al respecto? Bueno, no, le preguntaba porque durante todo el cursado he visto que la capacitación es súper importante y cuando quise intentar capacitar a mi personal me vi medio dificultado en conseguir la capacitación. Por eso la pregunta era si ustedes hacen la capacitación solo para su personal interno o también podríamos abordar y mandar gente ahí, ¿no? Mira, la capacitación nosotros la hacemos para nuestro personal interno. También como somos un lugar escuela, y Jorge sabe de esto porque hemos recibido alumnos de Maimónides para rotar, es muy probable que en X tiempo nosotros podamos abrir esta comunicación y generar. No lo tengo en este momento, pero creo que la clave no son temas complejos. Lo que hay que tener es un profesional que ordene el conocimiento y transmita cuáles son los objetivos.
Pero bien dijiste, Fernando, la capacitación es elemental. La gente no trae la misma capacitación y es una obligación nuestra nivelar para arriba. ¿Sí? Bueno, si no les parece mal, seguimos. También tenemos, o hay que desarrollar un departamento de estimulación, que tiene que tener una conducción experimentada, con creación de actividades culturales, centros de arte, musicoterapia, actividades de autogestión, terapia ocupacional, sociabilización y estimulación personalizada. Qué lío todo esto. ¿A quién se le ocurre entonces pensar que hay tantas áreas? Pero son simples. Cuando uno tiene buenos recreólogos, yo les voy a explicar cómo en el hogar se desarrolla la plástica, cómo tratamos de encontrar el interés de las personas mayores, cómo se pueden, dependiendo del tipo de hogar, utilizar con bajos recursos un gran sistema de estimulación o un complejo sistema de estimulación como tenemos nosotros, pero se los voy a transmitir para que ustedes puedan ver qué se puede aplicar en sus hogares y los voy a escuchar a ustedes para ver qué puedo yo aprender de la estimulación de ustedes. Miren, por ahí tenemos entre los alumnos, que también se los voy a mostrar, algún representante del hogar israelita de Uruguay, de Montevideo. ¿Será cierto esto que estoy diciendo? Bueno, la tuvimos a Ionit y creo que lo tuvimos a Fernando también. Y es fantástico las innovaciones que han tenido este año, porque se le ocurrió hacer equinoterapia y entraron con un caballo al medio del parque y yo dije, qué bárbaro lo que hicieron esto y hay que ponderarlo. Y otra vez se lo llevaron a la playa y lo anduvieron con la gente en bote. Y yo dije, pero qué ocurrencia. Y así cada uno de los lugares tiene una ocurrencia. La clave de todo esto es intercambiar las ocurrencias, porque van a ver cómo se puede tener un hogar de calidad, con estimulación de calidad, sin una gran inversión. Sobre todo con una gran dedicación, con una gran idea. ¿Con qué seguimos? A ver. Hablando de ocurrencia, estas son unas ocurrencias. En la foto de abajo a la derecha está nuestro centro de rehabilitación, que como pueden ver, arriba están las grúas, están las pasarelas para las caminatas con gomas antideslizantes, y el resto tiene una estructura que es simple, con equipos para movilidad fina y movilidad gruesa, y sobre todo verán que hay algo que en Vención creemos que es así, no debería ser así en todos los lugares, es un pensamiento personal, que vivir en comunidad es para nosotros muy útil. Rehabilitar todos juntos implica que canten, que conversen, que algunos se distraigan y sigan haciendo la rehabilitación sin saber si hicieron 20 o hicieron 30. Mucho más si se ponen a cantar. Y así es que Vención tiene habitaciones de 2 y 3 camas, no tiene camas individuales. Y alguien podría pensar, bueno, pero eso no es desde el punto de vista hotelero lo mejor. Y yo te digo, desde el punto de vista hotelero no, pero yo defiendo el fenómeno de conexión. A mí no me preocupa cuando los abuelos discuten con los abuelos en una mesa, en la pieza, porque eso es parte del vivir. Y eso es parte de la estimulación. Y bueno, esta es parte de la filosofía que tenemos nosotros en desarrollo. Ahí a la foto de la izquierda dice American Heart Association. Vos preguntabas dónde están la información y solo te tenés que meter en YouTube para buscar American Heart Association y te vas a encontrar con rehabilitación básica y con rehabilitación avanzada, con profesionales de primera línea
que dan las instrucciones para el resto del mundo. Yo soy rehabilitador del American Heart desde el año 83. Fuimos los primeros en rendir examen en nuestro país con las computadoras que trajeron ellos. Quiere decir que estoy hablando de primera línea y solo tenés que ir a YouTube y poner resucitación cardiovascular American Heart Association. Y arriba, donde dice Betsy on Radio, entre las locuras que a veces uno programa, fíjense, en la foto de arriba a la izquierda está Matías Nierenberg, que es el primero que está con el micrófono. Matías es un periodista, es un especialista en rehabilitación, 3 veces premiado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que armó, junto con Leonor Muñoz, hace 5 años, es la Radio Betzion. Una radio que tenía una reunión, como ustedes pueden ver, donde las personas mayores proponían los temas. Podía tener que ver con la historia de ellos, podía tener que ver con su pasado, de dónde nacieron, cuáles eran sus costumbres o cuáles son sus hobbies. Y esto generaba, durante un mes, se trabajaba con esta temática, y después vamos a la foto al lado, que era que lo subimos a un micro, lo llevamos a una radio en serio, un estudio de radio, con auriculares, micrófonos y compañía, y después les voy a mostrar el desarrollo de esto, ya que está hablando Talerman, que hoy tiene 103 y si alguien quiere estimulación, es fantástico verlos trabajar y producir. Y no hace falta tener una radio. Lo que hace falta es tener personal capacitado que pueda hacer esta reunión y pueda escucharlos, porque el escucharlos y escucharse ellos es vital para este fenómeno. Y no hace falta estructura económica, solo hay que tener profesionales que sepan abordar y caminar por ese lugar. Esto es nuestro centro de rehabilitación, ahí tienen las grúas. Esta mujer está amputada su pierna por una diabetes y es no vidente. Sin embargo, la prolijidad y el tiempo nos permite seguir avanzando con esta metodología de rehabilitación y tenerla activa. También les voy a contar un secreto que después se lo voy a mostrar, que nosotros no solo tenemos un centro de rehabilitación en el subsuelo, que es este que ven arriba, sino tenemos un parque de rehabilitación en planta baja, y es el primer parque temático de deporte de personas mayores que va a ser presentado en la Sociedad Argentina de Gerontología en Mar del Plata. Presentamos Snutselen, que después lo voy a contar, y presentamos el Parque de Rehabilitación al Exterior, que nos da un resultado fantástico. Y ahí les cuento, todos ustedes tienen un patio, un parque, algo. Van a ver qué sencillo es tratar de abordar desde ese punto de vista, porque no solo da alegría a los abuelos, le da alegría a los rehabilitadores y la alegría a los enfermeros de ver tanta gente haciendo las cosas bien. Y en todo este desarrollo, en todo hogar, hay que tratar de resolver las comunicaciones. Y ustedes van a tener posibilidad de escuchar las técnicas que tiene Sofía de las comunicaciones. Pero, ¿cómo será la comunicación hacia el interior de la institución? Básicamente, y cómo es la comunicación al exterior. Y podemos tener, a grandes rasgos, para que ella después nos pueda explicar, comunicaciones que son disociadas o comunicaciones que son ordenadas. Cuando uno encuentra en un hogar que la comunicación es disociada, lo único que tiene es un lío de primera. Yo cuando era chiquito jugaba al teléfono roto. Uno le pasaba el mensaje al de al lado y lo que nos pasaba es que lo que dijo el primero era cualquier cosa cuando llegaba al final. Bueno,
Si nosotros queremos reordenar un hogar que esté desestructurado, tenemos que empezar por las comunicaciones. Y ya van a ver que se comunica de una forma hacia afuera, se comunica de una forma hacia adentro, y también se elige la comunicación dependiente del tenor de familiar que yo estoy recepcionando. Y ahí tenemos toda la gama psicológica que ustedes quieran. No les digo, o sí les digo, lo que pasó con las comunicaciones cuando llegó COVID, porque ahí tuvimos que girar en el aire y ver cómo comunicábamos lo que estaba ocurriendo dentro de la institución durante un año sin poder haber sido visitado por familiares, con una restricción brutal. Quiere decir que el arte de encontrar las palabras para comunicar es lo que pudo generar transitar esta grave dificultad que tuvimos todos, ¿no? Entonces, cuando las comunicaciones son disociadas, generan conflicto interno y externo, y hay que ordenarlas. Cuando las comunicaciones son caóticas, hay que tratar de unificar la recepción de las llamadas. Hay estrategias de comunicación a residentes, hay estrategias de comunicación a familiares, creación de un sistema de comunicación interdisciplinario ágil y eficaz. Y nos queda el marketing institucional de la residencia de larga estadía. Para explicar marketing, fíjense que yo me puse como colaboradora a Julieta Alperovich, porque yo no soy especialista en marketing, yo soy especialista en gestión. Pero Juli les dio las bases de lo que era la comunicación, de lo que eran los nichos, de lo que era cuál es la metodología que teníamos que tener y por dónde íbamos a avanzar para poder hacer una promoción. Martín, desarrollaste nuestras instituciones. Yo estoy para transmitirles la experiencia en marketing en nuestra institución, que seguramente será muy diferente a la de ustedes. Pero esto no es un grupo de alumnos, es un selecto grupo de profesionales con desarrollo en sus instituciones, con quien vamos a realizar una construcción. Y ahí tenemos que preguntarnos qué tipo de residencia tienen, qué tipo de marketing realizan ustedes en sus residencias, cómo se contactan con los potenciales consumidores, cómo valoran la respuesta del contacto. Y ya van a ver que hay instituciones que tienen más demanda o distintas metodologías. Si yo tengo una institución estatal, puede ser que no tenga que hacer promoción, o sí, y que la demanda sea espontánea, porque tengo gente cautiva. Cuando tengo un sistema privado, yo tengo que hacer un sistema de difusión que sea cierto. Pero también Julieta les explicó de qué era la competencia. Si la competencia era buena o era mala. Y si la competencia podía generar beneficios. Hoy lo puedo decir. Si yo quiero tomar como ejemplo alguna institución gigante, seguramente me tengo que referir al Ledor Bador, 300 camas, 500 personas de personal. Bueno, con Romina Rubín trabajamos codo a codo. Porque un día nos sentamos y dijimos, seguro que somos competencia, usted tiene el hogar lleno y yo también llego en el hogar lleno. ¿Por qué nos asociamos? Y fue tan gentil que cuando nosotros tuvimos que rearmar nuestra cocina, me dijo, Ricardo, venite, que te voy a mostrar la mía. Y cuando tuvimos que armar el centro de rehabilitación, me dijo Ricardo, venite, como me dijo la gente de Don Orione o de Los Pinos, dijo, venite que te voy a mostrar lo que tengo. Entonces también hay dos formas de manejar la competencia. En un sistema destructivo, diciendo todo lo que hace el otro está mal,
y la otra es asociarse, como puede ser la Sociedad Argentina de Gerontología, donde volcamos el conocimiento para que el otro crezca. Y quizá el mejor ejemplo está en esta capacitación, en este posgrado que dirige Jorge Paola, que el fin es intercambiar conocimiento para que ustedes tengan una mejor institución. Pero también tiene un fin, es que los que estamos en contacto con la medicina o con las instituciones psicológicas de asistencia y sociológicas, podamos enriquecernos para tener una mejor gerontología en el país. Hay en este momento en el país 540 unidades gerontológicas. Si yo les expliqué esto, ustedes pregúntense qué cantidad de instituciones tienen esta estructura o pueden tenerla, y nos tenemos que preguntar entre todos qué cantidad de geriátricos son acostadores de gente para darles algo de comer. Y les puede parecer sorpresa. Yo recorro muchos lugares y a veces me encuentro con hogares de la edad media. Y esto nos tiene que servir para capacitarnos, para darle vuelta a la página, para concientizar a toda la gente joven que la edad de los mayores tiene importancia. Y para volver a restablecer en la sociedad algunos conceptos. Cuando yo era chiquito y mi abuela estaba en casa de mis padres o estaba en casa de mis tíos, pero lo protegía la familia. Hoy la vida nos propuso otra dinámica. La gente tiene que trabajar, trabajan los dos, no era como antes que trabajaba más que el hombre y la mujer estaba en casa. Y las necesidades cambiaron. Pero que hayan cambiado no quiere decir que olvidemos a las personas mayores. Y creo que es obligación nuestra tratar de armar estructuras para que, igual que en España o igual que en Israel, el adulto mayor pase a tener una importancia que se perdió. Se perdió con el que no lo voy a sentir. Yo puedo decir con orgullo, que seguramente debe pasar en lugar de ustedes, que no tengo lugar para recibir visitas de la cantidad de gente que hay, y en otro lugar. La cantidad de gente que viene a visitar es porque creo que lo que hay que tratar es tener visión de hogar. Y no, hay palabras que visten a lo que uno quiere decir. Cuando hablo hogar, es que la gente sale de su hogar y viene a otro hogar. Y por respeto a la evolución de las personas mayores, nosotros necesitamos de esa calidez, de esa vida o ese trayecto. Y ojalá de esos 540 y esos 300 que no sirven para nada, toda esta comunicación pueda servir para entender que no hace falta dinero, lo que hay que tener es actitud gerontológica para modificarlo. Y empieza porque la población lo entienda. Y ahora la pregunta básica. Cuando ustedes se hicieron cargo de sus residencias, pongan la manito en el corazón. Porque si ponen la manito en el corazón y dicen, como dice Fernando, yo no sé cómo hacer esto. Y yo te digo, mira, yo estoy para ayudarte y que ensayes cómo lo podés hacer. Entonces, cuando ustedes hicieron cargo de sus residencias, estuvieron en una institución cuando llegaron, organizada o desestructuradas. ¿Y qué plan tuvieron para modificarlo y cuánto tiempo tardaron en modificarlo? Y si la alcanzaron a modificarlo. O siguiendo poniendo la manito en el corazón, como tuvimos en las jornadas anteriores, tuvimos muchos directores residentes que dicen, mire, esto no nos va bien. Con esto no caminamos. Y esta es la clave para poder modificar. La clave para poder aprender. Si yo no pongo arriba de la mesa, porque
nosotros no lo vamos a juzgar si ustedes tienen una buena residencia o una mala residencia. Ustedes vienen a capacitarse. Y para capacitarse, ¿qué puede decir lo que nos pasa? Para que nosotros podamos ver de nuestro modesto conocimiento si les podemos aportar algo más. Acá tengo la lista de todos ustedes. Y como pueden ver, puede haber errores, de ordenarlos. Ven los de amarillo, los que son lugares estatales, quizás estoy equivocado, le cambiamos de color. Todos los que son anaranjados son lugares privados y los que están en celeste son lugares comunitarios. Tenemos gente de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Tucumán, tenemos gente de lugares más pequeños, Celia Muñoz, que es de Tandil, pero también dice que es de Mar del Plata. Tenemos varias personas como dije, de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, pero tenemos gente de La Pampa, gente de Gran Buenos Aires, Banfield, de Rosario, gente que espero que me cuente la experiencia de lo que es trabajar en el Hospital Churruca, o al que sí visité, es el Hogar Israelita de Montevideo, que son unos fenómenos. Y entonces, Paraná, Entre Ríos, quiero que me cuenten ustedes cuál es su experiencia y veamos cómo podemos avanzar. Yo voy a tratar de darles esta última diapositiva, que va a ser el comienzo de la próxima vez. Esta diapositiva dice que para conseguir un marketing interno necesito hacerlo con estructura y organización. Para poder hacer que esa estructura y organización sea adecuada, tengo que ir a resolver las dificultades. Las dificultades yo las voy a resolver si mi sistema de comunicación funciona. Y después, establecer a quién va dirigido el hogar que dirijo para recién pasar con un buen marketing interno a hablar de marketing externo. Muy bien, entonces yo me voy a desactivar. Vamos a ver cómo lo hago. Voy a... Ahí los estoy viendo a todos. Desactive Barman. Hago así, dejar de compartir. Bueno, hasta ahora estoy hablando a la pantalla. Ahora tengo el gusto de verlos a todos. Y tanto como yo, estamos ávidos de escuchar cómo les fue a ustedes. Y entonces repito la pregunta. Cuando tomaron ustedes sus residencias en sus respectivos lugares, ¿tomaron lugares estructurados o desestructurados? ¿Y qué hicieron para recomponerlo y qué les pasa hoy? ¿Los voy invitando despacito o hablan solitos? Los agarré, ¿eh? A ver, Jorgelina, vamos a romper el hielo. Jorgelina, Bueno, ¿de dónde sos vos? de Paraná, Entre Ríos. Paraná, Entre Ríos. Paraná es una gran ciudad. Sí, más o menos es la capital de la Es un, provincia. es un lugar privado, ¿verdad? Exactamente, privado. ¿Cuántos residentes tenés? 66 en este momento. 26. Muy bien. ¿Hace cuánto que dirigís el lugar? Yo no lo dirijo, yo trabajo, soy kinesióloga, trabajo hace 18 años en la residencia y hace 2 años estoy en un puesto de coordinación de los servicios. Muy bien. El Cuando vos director- tomaste la coordinación, ¿por qué ocupaste ese lugar? ¿El lugar estaba bien coordinado o tuviste que reestructurar? En realidad, cuando yo comencé, ese puesto no estaba antes, digamos, fue un puesto que se desarrolló cuando yo empecé a desarrollar esas actividades, porque toda la cuestión de coordinación y gestión la hacía solamente el director, que es gerente, es director, es médico, es el dueño de la residencia. Entonces venía un poco complicado
toda la cuestión de organización interna y por eso se desarrolló ese puesto a través del trabajo de una consultora y ahí es que empecé yo a trabajar en ese puesto. Cuando yo empecé a trabajar en ese puesto, los principales problemas que habían eran la comunicación y por ahí la falta de procesos, de protocolos y el control de esos procesos y protocolos. Así que, y por ahí el desorden en orden general, digamos. Así que yo me centré básicamente en eso, en la comunicación y en ir desarrollando procesos para todas las áreas y tratar de ir controlando esos procesos. Y en organizar bien cada área con su encargado y yo manejarme con cada encargado de área e ir trabajando en capacitaciones, en las devoluciones diarias y permanentes con cada encargado de sector. La comunicación mejoró muchísimo, pero todavía seguimos con problemas porque de repente antes no había comunicación, ahora sí hay mucha comunicación, pero falta organizarla todavía, especialmente para con el afuera. Para con el adentro está muy bien, pero tenemos algunos problemas para con el afuera. Y en la cuestión de procesos sí venimos muy bien porque de a poco se van escribiendo todo, se van controlando, así que eso mejoró muchísimo, pero esos fueron como los dos puntos fundamentales que no estaban bien al momento que yo empecé a desarrollar estas actividades. Qué bueno tu sinceridad, Jorgelina, porque me decís cuál era la dificultad y los caminos que elegiste para recomponerlo son la clave. ¿Y vieron que les dije que las reestructuraciones llevan tiempo? Es decir, cuando vos querés reestructurar algo, no es matemático. Vos tenés que ensayarlo, tenés que a veces dejar pasar 6 meses, 1 año, y despacito va mejorando. Seguramente más adelante yo les voy a hablar de las comunicaciones de versión, que a nosotros nos dio resultado, que pueden ser copiables, y nos dio método para estar con esto que vos hablaste de la clave de la gestión. En la gestión no hay que saber todo, hay que saber quién es el que está encargado de para resolverlo. Y cómo recibís vos la comunicación para encontrar a la persona que lo vaya a resolver. Gracias, Jorgelina, por lo tuyo. Ahí está G más UI, que no sé quién es. Soy yo, Ricardo, mi nombre es Guido, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te va, Guido? ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, Bien, contame de dónde sos. Yo soy de Capital Federal, yo tengo algo que vos contaste, creo que es mi caso casi calcado de lo que vos contás, porque yo de alguna manera, entre comillas, heredé una residencia geriátrica, en ese sentido yo ya soy segunda generación, y me encontré con eso, sí, con una geriátrica, con una residencia cuasi abandonada, ¿viste? Donde tenía a mi padre que ya había casi en una jubilación, ya que casi ni iba a la residencia, y mi madre fallecida, con lo cual ahí tomé yo un poco la posta, y bueno, nada, dentro de esa reencaución de la residencia, que sigo estando en esa etapa, coincido con vos que reformar todo lleva su tiempo, ¿no? Además yo venía de de un ámbito nada que ver. Yo soy licenciado en administración y trabajé hasta hace no mucho tiempo en una multinacional, nada que ver, ¿no? Así Bueno, que Guido, toda reestructuración tiene una metodología. Es nuestra intención contarte nuestra metodología y seguramente encontrarás algunas herramientas en las que podés avanzar. Y como dijiste, necesita tiempo, pero las cosas que están completamente desestructuradas también se puede estructurar. Así que gracias por tu manifiesto. bueno. ¿Quién más quiere participar sin que yo le pregunte? ¿Celia? Mentira. Le pregunté. Celia Muñoz, anda por ahí. Acá estoy. ¿Cómo andás, Celia? Yo soy de Tandil, vivo en Mar del Plata y mi hermano me invitó a participar de su residencia.
desestructurada es un elogio, es lo que estaba. Y nada, realmente es elogiar la situación, porque en su momento, hace un tiempo atrás, unos años, fue por 2 años consecutivos el mejor geriátrico de Tandil. Después, por una cuestión de salud de él, entró en abandono y bueno, fuimos al rescate. Y acá estoy. Bueno, La verdad que hemos cambiado un montón de cosas y muchas por cambiar. De hecho, el trabajo final me basé en eso, me basé en las cosas que hice y las que me faltan. qué bueno, gracias por tu confesión y seguro que te vamos a tratar de ayudar para que esa desestructuración se levante. Hay un método, seguro que sí. Sí, ¿Quién más sí, quiere sí. participar? A ver, de los que están vivos. A ver, Mónica está por ahí. Mónica. Mónica Hola, buenas Troncoso. Levanto la... noches. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, nosotros en realidad, bajo la figura de cooperativa, nos hemos organizado no justamente para comenzar a trabajar con pediatría, sino para recuperar un Contame, ¿dónde está tu lugar de trabajo? en la Mónica? provincia de La Rioja, capital. La Rioja. Sí. El objetivo era otro, recuperar una clínica, la más grande de la provincia. Lamentablemente no pudo ser, y cuando se remata nos pusimos a ver qué parte de la sociedad, de qué nos podríamos ocupar, y nos decidimos por los adultos mayores, o sea, parimos nosotros la institución. Hicimos el proyecto a través del gobierno de la provincia, alquilamos una clínica y empezamos a trabajar. ¿Cuántas camas tienen ustedes? En la actualidad, ahora 42. 42. Tengo una pregunta clave. ¿Cómo funciona el gobierno o la intendencia para abastecer insumos, pedidos y demás? Con nuestra residencia. Ustedes notan, les quiero contar algo, miren, se me está por cortar el iPad, pero tengo el teléfono con energía. Yo voy a salir del iPad y voy a pedirle a Jorge que me dé entrada Te esperamos y te damos ingresos, sí. Dale. Mónica, Ricardo, es cooperativa. Sí. Bueno, explica eso, Mónica, porque en el esquema, Ricardo estaba diciendo que Mónica está a cargo de una cooperativa. Ah, correcto. Y es la cooperativa, que era una cooperativa de empleados que se hizo cargo del lugar. A ver, la cooperativa se formó con otro objetivo, para recuperar una clínica que entró en proceso de quiebra. Lamentablemente, cuando se remata, bueno, ahí, como todos veníamos del ámbito de la salud, decidimos trabajar por los adultos mayores. Conformamos la cooperativa. Después, con la cooperativa trabajamos en esto hasta la actualidad. Desde el sector de la economía social, que es la brecha entre lo público y lo privado, ¿no? Con mucho apoyo del gobierno de la provincia, sí, alquilamos una clínica en ese momento y comenzamos a trabajar ahí, y luego se ha construido un módulo de un gran proyecto que hicimos para la provincia, y ahora seguimos en la ampliación de nuestra residencia. Siempre todo el tema de la obra, de la construcción, a cargo del gobierno de la provincia, con fondos nacionales también. Ricardo acaba seguramente de cambiar de su computadora al teléfono y te estamos esperando. Ahí está. Ahí estamos. ¿Pudiste escuchar a Mónica? Te preguntaba, Mónica, ¿en qué etapa estás? ¿Cómo te sentís con respecto a la reestructuración? Te lo voy a hacer una pregunta clave. ¿Crees que estás en el medio del barro? ¿Crees que ya estás subiendo por la ladera, o que llegaste al pico de la eficacia? Mira, con el tema de la diplomatura, con todas las materias tan importantes, nosotros estamos en la etapa de reestructuración, como refundando la institución.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo mismo, estamos para ayudarte. ¿Quién más quiere participar de este diálogo? Tengo algunos en silencio que no sé si existen, pero el que quiera levante la mano y participe. A ver, está. Mariano, Diego, Yunes Bits, Natalia, cuéntenme. Ahí está, Silvia Matus Silvia. quiere decir algo. Yo lo conocí, hola doctor, el día martes lo conocí al doctor Urbarman porque fui a conocer el Lección y bueno, ahí comenté. Muchas gracias. Bueno, Eh, no hables más del Betsion, de lo que viste, vos no le hagas caso, Silvia. Sí, la verdad que hice trampa porque hoy vi, o sea, es como que yo lo vi en vivo y en directo y ahora vi las fotos y es mucho más de lo que usted cuenta, es increíble. Salí enamorada del lugar y de las personas. Bueno, pero Así. lo importante es que estamos acá y en este medio para poder sumar. Y está bueno tu concepto, pero me complace mucho. Pero entre paréntesis, ¿te recibimos bien o tratamos cuando lleguemos? Bueno, justamente salí sorprendida de la generosidad de todos. Bueno, la suya, bueno, les cuento que el doctor me mostró todo lo que es la sala de estimulación sensorial que tienen, me mostró un caso, me lo explicó, bueno, pero así todos en cada sector. Bueno, vi la radio de Matías, la conocí a Leonor, bueno, a Sofía. Yo pensaba que iba un ratito y que me iban a mostrar así rápido y estuve más de 3 horas. Así que bueno, muchas gracias porque personas que nos muestran la manera de hacer las cosas, a mí, por ejemplo, me motivó mucho. En mi caso, yo tengo 2 residencias pequeñas en la provincia de San Juan. Actualmente estamos desde el mes de diciembre buscando y tratando de que nos habiliten una residencia de 6 pisos. Por eso también esto de ir y conocer es un trabajo que estamos haciendo con mi esposo. Él ha ido a Ledorvador, a Manantiales, estamos como conociendo los lugares que son en altura, porque en la provincia nos están poniendo como varias restricciones por el tema de que es una zona sísmica y de otras cuestiones que bueno, que están salvadas porque los edificios son nuevos y son antisísmicos y cumplen todas esas cuestiones, pero no sabemos si hay algo más. Pero bueno, si Dios quiere, ya la semana que viene lo vamos a terminar de resolver. Y ahí tendríamos una capacidad para 120 personas. Es un edificio de 6 plantas en pleno centro de la capital y yo tengo las otras 2 residencias también en el pleno centro de la capital. Me voy, o sea, he aprendido mucho esto que usted decía de las distintas maneras de estimular y el para qué de estimular y de la importancia de que las personas puedan seguir comiendo por sí solas. Esto de esta señora que usted me mostraba el caso, que iba en la silla de ruedas y ella sola se empujaba por el pasamanos, o sea, todo esto me encantó. Bueno, me fui a cualquier lado, lo que pasa es que todavía no salgo salí como deslumbrada del Beición y ahora todo lo que veía estoy como fascinada. Así que bueno, mi próximo objetivo, el próximo objetivo que tenemos es esta residencia que es más grande y es en altura en una provincia que tiene claramente, hace poco tuvimos un terremoto y tiene sus cuidados por el tema de los sismos. Así que bueno, ese es mi próximo desafío. Las 2 residencias que tengo... Y presentar el trabajo final integrador, ¿no? Con sí. Mariano. Ah. Sí, sí. Aprovecho lo que dice Silvia. Es cierto, no sabía que tenía un espía ahí que me estaba viendo cómo daba la clase. Pero nosotros inauguramos hace 2 años un centro de multiestimulación Snutselen, que es un centro básicamente holandés,
que tiene una observación bastante particular para residentes con deterioro moderado a severo. Y el día 14 de agosto hacemos una muestra internacional. Cuando digo muestra internacional, es porque vamos a estar conectados con España, con Los Ángeles, con el Hospital de Adasa, con 8 países de América del Sur y Central, con gran parte de las provincias, porque vamos a pedirle a ustedes que estén presentes, porque esto que estamos aplicando con éxito, queremos como deseo poder conseguir que ustedes también lo compartan. Este lunes pasado, no, el anterior, tuve la dicha que el presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y 6 personas del Ledor Vador hayan venido al hogar a ver cómo nosotros lo podemos contribuir para que el Ledor Vador tenga un centro Schnuetzelen como nosotros. El día 14 de agosto vamos a presentar nuestra experiencia de 2 años. Vamos a presentar 8 pacientes del antes y el después. Después vamos a pedirle a Jorge Paola que sea uno de nuestros comentadores y al doctor Miguel Vázquez Vázquez desde España, para que los casos que presentemos, ellos nos puedan decir con soltura qué les parece el método, cuál es la interpretación. En el panel nuestro va a haber, yo voy a ser el coordinador y va a haber 4 expertos. Una es Alicia Cabanchik, que era ex directora del curso de psicogerontología de la Maimónides. Está Ana María Gali, que es la presidencia de ISNA, que es la Sociedad Mundial de Schnutzelen. Y está Leonor Muñoz, la genia que dirige Tebetzion, y Agustina, que es la que lo acompaña, y una quinta persona que es la doctora Gentelesca, que es la jefa de clínica médica, y que va a dar la mirada de cuál es no la interpretación, sino la aplicación. Cuando ella recibe a alguien clínicamente, cuál es la necesidad que le surge ahora, no solo del Schnutzelen, sino de la integración que hacemos con eso, con la musicoterapia, con las actividades táctiles, cómo la estimulación es un todo, depende por dónde uno la aborde. Así que están todos invitados el 14 de agosto, es por Zoom, de 13 a 15 horas. Yo creo que Jorge me mandó los mails de todo, ya se lo di a Sofía, pero voy a volver a mandarle a Jorge para que lo replique y esperemos que podamos compartir esa actividad y están ávidos para preguntar y que nosotros tratemos de contestar y ustedes, los que quieren, puedan capacitarse en esta metodología. Bueno, Jorge. Ricardo, sí, estamos cerrando con este puente que vos armás. En realidad, muchísimas gracias porque vieron, lo importante aquí es la humildad del escalador, ¿no? Es decir, Ricardo es un montañista avesado y en realidad sigue con la humildad de plantear que aquellas instituciones, digamos, que tienen por ahí más galones o galardones, etcétera, puedan llegar a escucharte y a plantear y a reformular algunas de sus cuestiones internas. Realidad que estás planteando, porque me llegaron cuestiones así que vas a estar el 14, qué importante, nosotros también queremos estar, o sea que de alguna manera, Sancho, estamos cabalgando, ¿no? Y esto es muy importante. Ricardo, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Estamos a tu disposición, estamos muy contentos. Lo de Alperovics es realmente muy, muy interesante y esperamos escuchar a Sofía y a sus cuestiones mágicas como para completar la idea. Y no es una idealización, es una realidad. Aquí estamos para cambiar las cosas, no estamos para que todo siga igual. Y
Y obviamente apuntamos también a algunas cuestiones que en otros ámbitos tienen que escucharnos y darnos el lugar. Muchísimas gracias. Son las 21:53 y nos estamos yendo. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta, sí, ahí hay las historias de siempre, los aplausos y demás, y los afectos, que es lo importante. Bueno, eso es lo más importante. Ha sido un placer compartir con todos ustedes y me van a tener que aguantar el jueves que viene, así que prepárense. Un placer. Muy bien. Que sigan muy bien. Seguimos, nos encontramos el jueves. Fuerza, el TIF. Ya estoy imaginando cosas para marzo, abril del 2024 con todos ustedes. Chao. Chau, Hasta chau, el próximo Martín. jueves. Chao, Gracias. buenas noches. Chao, Chao. gracias, Jorge. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches a todos.